Vamos a dar paso a nuestro invitado, Cristóbal Linero. Buenos días, Cristóbal, ¿qué tal estás? Hola, muy buenos días, hermano José. La verdad que gracias al Señor, muy bien. Y aquí estamos esperando para poder compartir y disfrutar de este Cristo maravilloso, José. Pues gracias, Cristóbal, por acompañarnos un viernes más y adelante con este espacio. Amén, pues gracias. Entonces comienzo. Oh Señor Jesús, gracias Señor por este tiempo que nos da para poder compartir de tu palabra. Háblanos en cuanto a lo que hay en tu corazón en esta mañana. Amén, Señor Jesús. Bueno, queridos hermanos y hermanas, la semana pasada estuvimos compartiendo en cuanto a la iglesia como el cuerpo de Cristo. Y este es un tema muy interesante, tan interesante que es lo que había dentro del corazón de Dios por los siglos. Pero dice que realmente Él nos lo ha revelado ahora. Entonces quisiera estuvimos compartiendo la semana pasada de cómo el libro de Efesios, digamos, era parte de uno de los libros del corazón de la Biblia. Y hay un versículo que es el corazón de la Biblia y está en Efesios 3:17, que ahora lo leeremos, que es para que Cristo haga su hogar en nuestros corazones. Qué maravilloso de que realmente Dios tiene un propósito y que Él quiere hoy expresarse a través de su cuerpo, algo corporativo. Estuvimos viendo que Efesios tenía 7 puntos en cuanto nos hablaba del cuerpo, el capítulo 1, también nos habló del nuevo hombre, capítulo 2, el reino de Dios, 3, 4 era la familia de Dios, el 5 podemos ver la morada de Dios, el 6 podemos ver en cuanto a la novia y la esposa de Dios, y el 7 en Efesios 6 como el guerrero corporativo. Qué maravilloso de que este libro es un libro que nos abre los ojos, el entendimiento en cuanto a lo que hay en el corazón de Dios. Y claro, Él no le va a revelar este asunto a cualquiera, sino realmente a aquellos que tienen un corazón íntegro y aman al Señor. Nada más que el versículo 1 de Efesios, el apóstol Pablo se dirige de esta manera y dice: Pablo, apóstol de Cristo Jesús por la voluntad de Dios, por la voluntad de Dios. Pablo era un apóstol de Cristo Jesús, uno que era enviado, uno que era la expresión de Dios aquí en la tierra. Dice por la voluntad de Cristo, por la voluntad de Dios. Dice a los santos que está en Éfeso, y escucha cómo termina el versículo, y que son fieles. Oh, qué maravilloso de que el Señor hoy nos está llamando a que seamos personas fieles, personas íntegros para Él. Él no te fuerza, no. Pero si nosotros vemos esta realidad en cuanto al cuerpo de Cristo, vamos a ser esos fieles que el Señor desea. Qué maravilloso, Señor Jesús. Hay un versículo cuando he dicho de que Él tenía el propósito en su corazón desde antes de la fundación del mundo. Él tenía la iglesia. Mira lo que dice el versículo 3:5, habla de un misterio, pero un misterio que Dios, aquí como vimos la semana pasada en el versículo 9, quiere darnos a conocer el misterio de su voluntad, y además dice que Él tiene el placer, el buen placer de revelarnos este asunto. Y dice misterio, el capítulo 3, versículo 5, dice misterio que en otras generaciones no se le dio a conocer a los hijos de los hombres como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas en el Espíritu. ¡Qué maravilloso, hermano! Que estaba escondido, el misterio escondido. ¡Oh, Señor Jesús! Hay otro versículo también, el versículo 9, el apóstol Pablo dice que él era el más pequeño de todos los santos y vino como un abortivo, pero que dice el versículo 9 que Dios lo había cuidado, dice, para alumbrar, para que vean cuál es el propósito, el plan de Dios, que dice
del misterio escondido desde los siglos en Dios. Es decir, aquí vemos otro misterio escondido desde los siglos en Dios. ¡Qué maravilloso! Por eso, el versículo que yo dije del corazón de la Biblia, en Efesios 3:17, es muy interesante, porque dice para que Cristo haga su hogar en vuestros corazones por medio de la fe. ¿No es maravilloso esto? Que Cristo quiere hacer su hogar en nosotros, su morada en cada uno de nosotros. Por eso decía que Dios no es fuerza, Dios es un caballero. Podemos ver Apocalipsis 3:20 cuando Él dice, yo estoy a la puerta y llamo. Él está llamando. Muchas veces hemos utilizado este versículo para los inconversos, pero aquí Dios le está hablando a la iglesia, a su cuerpo, a sus miembros, y le está diciendo que Él quiere entrar. Él está en nuestro espíritu, se ha mezclado en nuestro espíritu, pero Él quiere entrar en todo nuestro ser, en nuestra mente, en nuestros pensamientos, en nuestra voluntad, en nuestras emociones. Él quiere entrar y Él dice, y cenaré contigo y tú cenarás conmigo. Qué maravilloso de que Él quiere hacer su hogar en nuestros corazones. Dice, por medio de la fe. ¿A fin de qué? El propósito de Dios es que nosotros estemos, dice aquí, arraigados. Es cuando nosotros estamos arraigados en Cristo, cuando nosotros podemos, dice, arraigados, dice, y cimentados en amor. Arraigados y cimentamos. Es cuando estamos bien arraigados y bien cimentados en amor, dice el versículo 8, para que vosotros seáis plenamente capaces. ¿Por qué dice aquí el apóstol capaces? Es que no somos capaces. ¿De qué dice? De comprender con todos los santos, con todos los hermanos y las hermanas. Necesitamos comprender por qué hay tantas contiendas, tantas divisiones, tantos nombres, tantos apellidos. Pero es porque no nos soportamos. Aún te digo, no que nos soportamos los unos a los otros, sino aún a veces no nos soportamos ni a nosotros mismos. Pero Dios quiere arraigarnos en Cristo para que podamos ver el deseo que hay en su corazón en cuanto al cuerpo. Y tengamos, dice, seamos plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea, dice, la altura, dice, y la profundidad. Oh, dice, y de conocer la anchura, la altura, la profundidad, y dice, y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seamos llenos hasta la medida, dice, de toda la plenitud de Dios. Oh, es maravilloso. Señor Jesús, dice, ahora bien, aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, mucho más abundantemente de lo que pedimos o pensamos. Así que termina diciendo el apóstol Pablo que aquí a Él sea la gloria en la iglesia, en Cristo Jesús y en todas las generaciones por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, entro a este bosquejo que es en cuanto a lo que estamos hablando, el cuerpo de Cristo, y voy a compartir con vosotros el punto número 1 de este bosquejo. Comienza diciendo así. Dice que la realidad del cuerpo de Cristo es la cumbre más elevada de la economía de Dios, del propósito de Dios, del plan de Dios y la máxima revelación de la Biblia. Señor Jesús, es maravilloso de que esta sea la máxima revelación, ver el cuerpo, porque Él, así como Él vivió aquí en la tierra con un cuerpo, hoy Él quiere, en su ministerio celestial, seguir viviendo a través de su cuerpo, hoy aquí en la iglesia. Por eso el apóstol Pablo, él quería realmente, él oraba desesperadamente para que nuestros ojos pudiesen ser abiertos mediante, dice, un espíritu de sabiduría y de revelación. Aquí tenemos el versículo que es Efesios 1:17, dice, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, dice, os dé espíritu, dice, de sabiduría y de revelación en el pleno conocimiento de Él. Qué maravilloso de que el propósito de Dios
el apóstol Pablo oraba para que el Señor nos diese espíritu de sabiduría y de revelación en el pleno conocimiento de Él. Y en este mismo capítulo, el versículo 22, dice, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas, dice, a la iglesia. Por eso esta es la revelación cumbre, de ver de que todas las cosas, pero mira lo que dice el 23, dice el 23, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo, Señor Jesús. Por eso necesitamos, hermanos y hermanas, esta revelación de ver la realidad del cuerpo de Cristo, y para que nosotros podamos entrar en la esfera y el significado intrínseco de esta realidad del cuerpo, Señor Jesús. Y este es el deseo del corazón de Dios y su propósito máximo. Hay aquí un versículo también que dice en Efesios, en el capítulo 3, en el versículo 5, dice predestinándonos. Para el versículo 1, capítulo 1, versículo 5, dice que fuimos predestinados para filiación. La Reina Valera dice que fuimos predestinados para ser adoptados, hijos suyos. Pero si tú te fijas en el original griego, aquí en esta versión que yo leo, versión recobro del Nuevo Testamento, y aún en la versión Jerusalén, en otras versiones dice filiación, es decir, que somos hijos legítimos. Él nos predestinó para ser hijos, dice, hijo de Dios, por medio de Jesucristo, dice, para sí mismo, conforme al beneplácito, dice, de su voluntad, dándonos a conocer, dice, dándonos a conocer. El 9, el misterio. Por eso este es el versículo que comentábamos anteriormente. Es decir, que es un misterio, es maravilloso que nosotros fuésemos predestinados para ser hijos de Dios. Eso ya estaba desde antes de la fundación del mundo en el corazón de Dios. Y dice también que dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, dice, el cual Él se había propuesto en sí mismo de reunir, dice, todas las cosas. Como dice el versículo 10, dice, para el propósito y el plan de la plenitud de los tiempos, hacer de que en Cristo, dice, sea reunido bajo una cabeza todas las cosas, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Por eso es maravilloso el poder en esta mañana que nosotros podamos estar introducidos donde está el deseo del corazón de Dios. Por eso dice el 10, y en Él, asimismo, nosotros fuimos designados como herencia. Somos la herencia de Dios, habiendo sido, dice, predestinado conforme al propósito del que hace todas las cosas según el consejo de su voluntad. Maravilloso. Por eso pudimos leer esta mañana, hace un ratito, pudimos leer de que sometió todas las cosas bajo sus pies. Señor Jesús. Por eso el apóstol Pablo también en Romanos, capítulo 12, en el versículo 1, él comienza diciendo, así que hermanos, os exhorto, os ruego, dice, por las compasiones de Dios, que presentéis, dice, que presentéis, ¿qué? Vuestros cuerpos en sacrificios vivos, santos y agradables a Dios. Dice que es vuestro servicio racional. Por eso sigue diciendo el apóstol Pablo, así que hermanos, no os amordéis, no os conforméis a este siglo, sino que transformaos por medio de la renovación de vuestra mente, porque de esta manera es cuando nosotros podemos conocer cuál sea la voluntad de Dios, dice, lo bueno, lo agradable y lo perfecto. Señor Jesús, esto es algo maravilloso, hermanos y hermanas. Por eso el apóstol Pablo, él estaba tan cargado, él estaba tan desesperado, pero leímos el versículo 1, como el apóstol Pablo decía a los santos y fieles en Éfeso. Necesitamos ser fieles, pero ¿cuándo nosotros podemos ser fieles? Si lees dos versículos siguientes, el versículo 3 de Efesios capítulo 1, cuando tú ves ese versículo, yo hace por lo menos
muchos años, yo vi este versículo, yo tuve que sentarme, hermanos y hermanas, yo tuve que decir, Señor, ¿dónde estoy yo? ¿Dónde me encuentro? ¿Esto qué es lo que? Esto es maravilloso. El versículo 3 dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Escucha lo que dice, que nos bendijo con toda bendición espiritual en lugares celestiales en Cristo. Así que, queridos hermanos, usted está bendecido. Muchas veces nosotros decimos que Dios te bendiga. Está bien, pero nosotros tenemos que decir que Dios te remueva y que crezca dentro de ti por medio de esa bendición que tú has sido bendecido. Hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual en Cristo. Estamos en esta persona viviente. Dice que en el capítulo 2 de este libro dice que estamos sentados juntamente con Cristo en los lugares celestiales. Por eso el apóstol Pablo, él oraba para que nuestros ojos pudiesen ser abiertos. Eso lo dice aquí, Efesios 1:18, dice para que nuestros ojos sean alumbrados. Señor, alumbra nuestros ojos para que podamos ver lo que hay en tu corazón, cuál es la intención, el deseo que hay dentro de ti. Oh Señor Jesús, solamente la revelación de parte de Dios, esta revelación es lo que nos introducirá en esta esfera de la realidad del cuerpo de Cristo. Y solo entonces cuando el cuerpo llegará a ser nuestra experiencia. Oh Señor Jesús. Oh, por eso ya la semana que viene seguiré compartiendo, porque ahora me vienen aquí unos versículos del apóstol Pablo en Hechos de los Apóstoles. Oh, el apóstol Pablo, por eso él, el único apóstol que habla en cuanto al cuerpo, en cuanto a la edificación de la iglesia, en cuanto al misterio escondido. ¿Por qué? Porque él tocó a Cristo realmente. Él tuvo esa visión. Dice, esa visión celestial, ahí en Hechos capítulo 9, cuando él iba por el camino de Damasco. Ese cuando él dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me? Oh, queridos hermanos, él estaba espantado, porque él dice que respiraba amenaza de muerte, porque él era celoso en cuanto a su religión. Pero todo eso, como hemos hablado en Filipenses en este tiempo atrás, dice que todo eso lo tuvo por basura por medio de ese encuentro. Hermanos y hermanas, que en esta mañana nosotros podamos tener un encuentro con Cristo y podamos decir, Señor, ¿quién eres? Y él dice, yo soy Jesús. En este caso nosotros no perseguimos, pero necesitamos esta visión. Después de que el apóstol Pablo pudo ver esa revelación y dijo, ¿quién eres? Él después, cuando Jesús le dijo, él pudo decir, Señor, ¿qué haré? Hermano, ¿qué haremos? Oh, abramos nuestros corazones, como dice el apóstol Pablo que hemos leído en Romanos 12. Os ruego, hermano, por las misericordias que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable. Ahora es el momento, necesitamos poner este mundo patas arriba, queridos hermanos, por medio de esta visión y atar al enemigo y decirle, tú no tienes nada que hacer. Cristo ya te exhibió públicamente en la cruz. Tú ya fuiste totalmente despojado. A todo principado y potestad de Cristo lo despojó. Y dice que él bajó hasta el corazón de la tierra. Pero la muerte dice que no pudo retenerlo. Y le quitó las llaves que tenía el imperio de la muerte. Esto es al diablo. Así que él no tiene nada que hacer hoy en nuestras vidas. Porque el que está en nosotros es más poderoso que el que está en el mundo. Así que, hermano, por eso el apóstol Pablo, de aquí en adelante, nadie me cause molestia. Necesitamos ver esta visión celestial de lo que es el cuerpo de Cristo. Así que la semana que viene seguiremos compartiendo de este apóstol Pablo cuando él vio esa visión celestial. Y él le pudo decir al rey Agripa, cuando estaba allí en el capítulo 26 de Hechos de los Apóstoles, dice, yo, rey Agripa, y yo no fui desobediente. Hay otra parte que dice, yo no fui rebelde a esta visión celestial. Por eso el rey dijo, oh Pablo, por poco me persuade
Dice, ojalá te persuada, excepto estas cadenas que me tienen atado. Hermano, ¿qué es lo que hay dentro de nosotros? Esto arde. Por eso él dijo, fuego he venido a echar a la tierra. Y cuánto me angustio que llegue este momento, porque de un bautismo tengo que ser bautizado. Estoy hablando Lucas 11, 49 y 50. Y ese bautismo era ir a la cruz, porque él venció al enemigo. Y fue hecho el Espíritu vivificante para entrar dentro de nosotros. Señor Jesús, bueno, la semana que viene seguiremos compartiendo en cuanto a este deseo de Dios. Hermano José, todos los hermanos de Radio Solidaria, gracias por permitirme de compartir estas riquezas de Cristo. Amén.